hispanos libres y unidos, que la ayuda mutua sea nuestro latido. Tierras que cantan en mil acentos, colores, danzas y sentimientos. La América virreinal. Los españoles crearon en Hispanoamérica reinados, virreinatos, y no fueron colonias. Cuéntanos, por favor, de qué se trataban esos virreinatos y qué diferencias principales hay con las colonias. Bueno, el principal es que el término colonia ya viene con la colonización británica. Cuando los españoles llegaron a América no existían las colonias. Se lo podrás llamar como quieras, pero no con ese término de colonia. Bueno, pues los españoles llevaron a un nuevo presidente, a un nuevo representante del rey. Y no eran colonias precisamente porque fueron los incas quienes proclamaron como decimorrey de los incas al Carlos I de España, Sayri Tupac. Entonces no pueden ser colonias, es imposible, porque había un virrey que era el que hacía la labor de rey en América. Y entonces no había colonias, también por la sencilla razón, cuando aquí llegó Napoleón y encerró, puso a su hermano José Bonaparte y encerró a Napoleón, se firmó la Constitución de Cádiz en 1812, quien presidía las Cortes de Cádiz como regente del rey de España era un descendiente de indígenas de Popayán, de Colombia. Entonces sí había un rey, sí había un virreinato, no eran colonias. Aparte que es que tú vas por Perú, vas por México y tienes los escudos del Reino de España por donde vayas. Tú vete a Haití a ver qué ves tú de Francia, a ver si ves algo del rey de Francia o del rey, o yo qué sé, o en Inglaterra ves en Jamaica ves algo del rey Jorge o algo. No tiene nada, para nada, no se sostiene lo de colonias. Sí, en ese sentido el término Nueva España está bien. Nueva España no sería Nueva Colonia, ¿no? O yo qué sé, pero es que Nueva España, es que encima estás diciendo, quiere decir que hay una España antigua y una España nueva. O sea, y representada por un virrey, que es el que toma las decisiones en representación del rey. No se sostiene, para nada. Había indígenas como Montezuma, por ejemplo, que pasaron a formar parte de la nobleza española. Claro. Entonces, ¿tenían los indígenas como españoles de la Nueva España los mismos derechos que cualquier español? Igual, eran los españoles. Pero claro, la gente lo ve, no, es que los españoles peninsulares tenían más derechos. ¿Más derechos en qué? Porque a las universidades los indígenas no podían ir. Pero vamos a ver, ¿pero cómo vas a meter en una universidad a una persona que no sabe ni lo que es una rueda? Primero, habrá que ir a una evolución. Segundo, en aquella época no iba cualquiera a la universidad. Pero es que eso lo hemos vivido hasta hace poco bien. En España, ¿quién iba a la universidad en la época de Franco? Pues el que tenía dinero. Incluso en los años 80 el que tenía dinero, ¿verdad? Pero es que esto no es un problema de España, es un problema de época, que en aquella época ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Portugal, los que iban a la universidad era la alta alcurnia. De hecho, en la Universidad de San Marcos en Perú salió el Inca Garcilaso de la Vega. Era un Inca, mestizo, pero salió de la universidad. Entonces, claro, no lo sabía que valían para estudiar, pero también tiene que haber alguien para trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, es que esto es ley de vida, no todo el mundo puede ir a la universidad, ¿verdad? ¿Tienes derechos? Sí, pero ¿quién eres? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tenían los mismos derechos que nosotros, igual. Eran españoles de pura cepa, igual que tú y que yo. No hay más. Hablando de la genética que podían tener estos indígenas y la genética que teníamos o que tenemos los españoles, además del mestizaje que se produjo con la mezcla, que a día de hoy es de ida y vuelta por las migraciones que hay. O sea,
¿Qué tenemos los hispanos que nos hace tan poderosos? Con esa genética. ¿Qué tenemos del- Pues mira, pues muy sencillo. Pues mira, España o la península ibérica ha sido el embudo de todas las civilizaciones, pero encima lo mejor de las civilizaciones. No es como el norte de Europa, que ellos son herederos de los bárbaros, de los piratas, de los usurpadores. Sin embargo, nosotros los mediterráneos, caucásicos mediterráneos, y en este caso España y Portugal, pues somos el embudo donde todo caía. Porque claro, los romanos denominaron a la península ibérica el Finisterre, por eso tenemos el cabo Finisterre, ¿no? Que significa fin de la tierra. Y el lazo de poner non plus ultra, no hay nada más allá, significado en latín. Entonces, la península ibérica ha tenido muchas invasiones, pero de lo mejor, no de lo peor. Por aquí pasó Grecia, por aquí pasaron los romanos, los godos, los suelos, los alanos, los musulmanes, todo Cristo, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos heredado lo mejor de cada civilización. Sí que es cierto que nuestra génesis cultural y más pronunciada pues, sería la grecolatina, ¿no? De Roma y de Grecia. Pero también otras civilizaciones, como bien has dicho, los musulmanes dejaron muchos adelantos. La alfarería, lo que es el álgebra, las matemáticas, los números y cantidad de alimentos como la canela, el arroz, el limón, los cítricos. Los fenicios nos trajeron el jabón, el prensado para hacer aceite de oliva, muchísimas cosas. Entonces los hispanos, si tú metes todo eso en un recipiente, lo agitas, sale un español. Entonces yo creo que por ahí pues, es lo que caracteriza tanto al español, de tener ese carácter tan directo, de haber sido quienes fuimos, ¿no? Y de haber desarrollado muchas culturas que en América no se habían desarrollado ni en el resto de Europa, porque fuimos partícipes de todos los mejores imperios, España, la península ibérica. Sí, bueno, en cuanto a las culturas, las grandes culturas americanas como los mayas, por ejemplo, eran grandes astrónomos, ¿no? Tenían un conocimiento muy avanzado. Sí, pero luego no conocían una polea. Es que estaba muy... Claro, es como tener 500 euros en el bolsillo, pero deber 3.000. Sí, tengo dinero, sí, pero debes 3.000. Entonces yo tengo 100, pero no debo. Entonces estoy mejor que tú. Entonces, sí, estaban adelantados en muchas cosas, pero luego en otras cosas carecían muchísimo. Sí. ¿Qué destacarías de la herencia que dejó España en Hispanoamérica? ¿Qué destacaría? De la lengua, lo que hemos comentado. Patrimonio, la religión. Yo creo que con la religión, que fue lo que dio cohesión a toda América. Si tú te vas de Argentina a México, que está no sé cuántos miles de kilómetros, son iguales. Las mismas costumbres, las mismas tradiciones, todo, el mismo calendario, el mismo reloj, todo. Yo creo que fue el catolicismo, en mi humilde opinión. ¿Y cuáles fueron los principales intercambios? Porque, claro, de allí también se trajo a España, o sea, alimentos, se trajeron... España llevó la imprenta, llevó muchísimas cosas, muchísimos alimentos, el azafrán, que lo trajeron los musulmanes aquí a la península, las alcachofas, los cítricos, el cerdo, la gallina, la vaca, el caballo, los perros, albaricoques, el plátano, el coco, la caña de azúcar, el mango. Cuando la gente se piensa que el coco, el mango es tropical, no. Fue llevado por los españoles a América. El café también fue llevado de África a América. Y el coco y el mango vienen de Asia, de Filipinas. Y los españoles introdujeron el coco y el mango en América. Y al igual que la palmera. La palmera no se conocía en América y aquí las trajeron los fenicios. Y que por eso las palmeras existen en América, lo llevaron los españoles. Tú cuando ves una playa de República Dominicana con esas palmeras tan bonitas, piensa que esa palmera la llevaron los españoles. ¿Sabes? No esa, pero que la palmera existe allí por los españoles, porque no existía. Viene de la zona de Oriente, el origen de la palmera. De las zonas de Egipto y todo eso, de ahí es el origen de la palmera. Y España enriqueció mucho América, pasó de la edad de piedra a ponerse al nivel de Europa, en todos los sentidos.
¿Y qué se trajo de Hispanoamérica a España? Muchísimas cosas. Desde el tomate, el pimiento, la calabaza, el maíz, el maní, la chirimoya, la piña, el cacao, súper importante, la patata. Muchas más que ahora mismo no recuerdo, pero te he dicho las más importantes. Y también fue un aporte. En lo musical también el tambor de flamenco viene del Perú. Sí, muchas cosas. La verdad, fue un aporte, fue un intercambio cultural, más bien que una conquista. No, yo no lo considero ni conquista. Bueno, pues estas son las castas que se hicieron en la época virreinal del Imperio Español, donde las castas no eran nada racial ni nada que representara unos mejores que otros. Las castas es lo que te decía. Estos cuadros se mandaban al rey, porque esto representa, es un cuadro entero, pero si ves, está cortado, y cada uno representa la casta. Por ejemplo, español con negra sale mulato, es lo que te decía. Mulato con español sale cuarterón. Y en este caso, cuarterón con español, por ejemplo, si un español se casaba con un mulato y el niño salía rubio, pues le llamaban salta atrás, como diciendo, ¿cómo que ha salido el niño rubio? Pues le llamaban un salta atrás. Y es lo que te está diciendo, no es nada de que estos tenían más privilegios que los otros, todo eso es una tontería. Lo que representa es lo que significaba un español casado con un negro, pues es un mulato. Un indio con un español es un mestizo. No es nada ni mejor ni peor. Eso es lo que te da a entender que hubo un mestizaje sistemático. Lo que te está dando a entender es que no hubo racismo. No es como en Inglaterra, que un inglés se tenía que casar con un inglés y un inglés casado con un indio era algo impuro, no se podía. Pues en el sistema de castas españoles no era así. Las propias leyes de Indias ya defendían que cásense con mis súbditos de América, que no había ningún problema, que eran todos españoles súbditos de la reina. Y es lo que te está representando. Y llegó el fatídico momento de la independencia, Alberto. Bueno, las independencias llegaron, habían pasado ya más de 300 años, o sea que no estuvimos poco tiempo en América. No estuvieron y siguen estando, porque ellos siguen estando en América. Los españoles americanos siguen estando en América, pero los españoles peninsulares ya no somos americanos ni ellos son españoles. Entonces, esto se produjo, pues los enemigos de España no soportaban que un reino así tan pequeño como Castilla, de analfabetos, hubiesen podido evangelizar a casi medio mundo. Primero con la vuelta al mundo, a llegar a Filipinas, las Molucas y todo, la Polinesia, las Marianas, las Marshall, Hawái, todo eso fue de España. Y claro, ¿cómo es posible que estos tontos paletos hayan podido evangelizar a medio mundo y nosotros, la gran Inglaterra, la de la religión perfecta, no podamos? Pues eso trajo unas consecuencias. España tenía muchos enemigos. Tenía los otomanos, tenía los protestantes, tenía los luteranos, tenía los calvinistas, tenía los franceses, a los ingleses, a los holandeses, formando revoluciones, los catalanes. Incluso cuando ya Carlos II no le dejó heredero, que ya llegó a la guerra de sucesión española, España en Europa era un desastre. Tuvo mucho que ver también la guerra de sucesión española, en la que los Borbones empezaron a reinar en España, ¿no? Ese fue el principio del declive del Imperio Español, tanto en América como en Europa. Pues en Europa, por supuesto. En Europa, por supuesto. Antes de la guerra de sucesión del Tratado de Utrecht de 1713, Gibraltar era española. Orán, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Palermo, Parma, Grecia, Milán, el Franco Condado, que es la zona de Lyon, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Alemania, Dinamarca, Polonia, Prusia, todo eso era España. Y con la guerra de sucesión, siento pena que le hayan ganado los Borbones la guerra, o no se sabe, ¿no? Pero por lo que he leído, por lo que he estudiado, si hubiesen ganado los Austria, porque la Casa de Borgoña, pues a lo mejor se hubiese... No se puede decir, ¿no? Pero tampoco te voy a decir que los Borbones fueron malos, porque también hubo Borbones buenos como Carlos III, ¿no? Pero
ya vamos para abajo. No, ya no dominas Europa. Ya había muchos ataques. España se desangró defendiendo Europa de los otomanos, de los británicos, de los franceses. Los tercios españoles estuvieron 200 años sin ganar una guerra defendiendo Europa, y eso tiene un desgaste y un coste. El Banco de Génova estaban prestándole dinero a los austrias todo el rato para mantener ese imperio, y ya no se podía. Era muy difícil mantener Europa, porque tenía muchos enemigos. Te cuenta, luchó contra los otomanos 3 o 4 veces España. Con los franceses ha pegado 40 veces. Los ingleses, que no eran nadie, pero también daban por saco. Y los holandeses. Los ingleses y los holandeses siempre iban a hurtadillas. Fuerte era Francia. Sí le hacía frente a España. Pero Inglaterra no. Inglaterra empezó a hacerle frente a España ya en el siglo XVIII, por el Caribe. Justo lo que más le gusta, ser piratas. Y entonces la independencia llegó por un desgaste, una dinastía nefasta, y ya, bueno, la masonería ya terminó por rematar. La codicia es lo que terminó. Pero sigo diciendo, esa independencia o esa sucesión de reinos la hicieron los mismos españoles, que eso es lo peor. Los indígenas fueron fieles a España. No querían la independencia de los indígenas. No. Los indígenas fueron fieles a España, desde el primero hasta el último. Desde el primer año que llegaron los españoles hasta el último. De hecho, tenemos la prueba de la Guerra de Sucesión, donde fueron 15 años ahí, que América se quedó ahí sola, y los indígenas no se rebelaron a España. Pudieron decir, España está luchando contra Francia, contra Inglaterra, está allí, ahora es el momento de rebelarnos a España, vamos a rematarla. No, fueron fieles a España, se mantuvieron en América fieles a la corona. Y yo de verdad siento pena, porque cómo les engañan a la gente en América cuando tus antepasados, tanto indígenas como españoles, dieron su vida por España. Los indígenas dieron su vida por España. Y los españoles adinerados atracaron y apuñalaron el corazón del imperio. Los mismos españoles adinerados. Por la codicia. Los criollos, ¿no? Claro, el mismo Fernando VII entregó el país a Francia. Ya, y Napoleón campó aquí a sus anchas. Y esa debilidad pues la aprovechó Inglaterra, lo que nunca pudo hacer por lo militar Inglaterra, pues lo hizo formando revoluciones, mientras España estaba debilitada luchando con Francia. Y eso es lo que es una pena. Y aún así, las tropas realistas, que eran americanos, eran españoles americanos, resistieron hasta el último día, siendo fieles a España. Entonces, ¿cuáles eran los verdaderos objetivos que tuvieron libertadores como Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y Costilla o José de San Martín? ¿Tenían intereses políticos, económicos? ¿Pertenecían a la masonería? Por supuesto que tenían intereses económicos. Pertenecían a la masonería británica. Pero yo creo que, más que traidores, se les puede llamar engañados de la situación que pasaba. España ya no es nadie. El rey que tienes no vale para nada. Vente con nosotros, vamos a librarnos de la corona. Y encima ha llegado Napoleón y ha puesto a su hermano. Vente con nosotros, vamos a liberar América de estos ladrones franceses. Y entonces ahí formaron revoluciones en América, y entonces cuando ya se habían formado revoluciones en América es cuando entró Inglaterra con el Plan Mainland a balcanizar América. Una persuasión para engañarnos. Ahora quiero pegar un pequeño tirón de orejas virtual a bastantes españoles actuales que no defienden nuestra historia. ¿Y cómo podemos pretender que otros defiendan nuestra historia si nosotros mismos no la defendemos? ¿Por qué hay españoles, Alberto, que critican a los que nos sentimos orgullosos de ser españoles? A mí me duele mucho España, Cristina. A mí me duele muchísimo. Y siendo español, yo me siento orgulloso de ser español y de la historia que tenemos. Y todo español que no se siente orgulloso de la historia de España, para mí no es español. Para mí es un traidor. Para mí es un traidor. Todos estos que no se sienten orgullosos de la historia de España son los que en su día hubieran formado revoluciones. Entonces, para mí no son españoles.
Una persona que insultas a España, que no te sientes orgulloso de su historia, que siempre estás criticando todo el legado español, siempre parece, o escuchas la palabra España y parece como que te sale urticaria, para mí son traidores. Pero no de la corona, sino traidores del pueblo español. Están apuñalando el corazón de España, sin darse cuenta. Es que aquí, a mí qué me importa, a mí eso ya es pasado. Claro, es que si no sabes la historia de España vas como un pollo sin cabeza, no sabes ni quién coño eres. Sí, efectivamente. Bueno, es que nosotros somos la historia de nuestro país. Por supuesto. Y somos herederos de los mayores imperios, de los imperios más adelantados. Y hay gente que no se siente orgullosa. Pero joder, pero siéntete orgullosa, eres heredero de visigodos, de romanos, de griegos, de los imperios más poderosos. Otra cosa es que vengas como los británicos, que esos sí vienen de toda la basura. De toda la basura de Europa vienen los británicos, los anglosajones, de los piratas, de los bárbaros, de los usurpadores. Tenemos una lengua preciosa, que es el castellano. Preciosa, heredera de Roma, de Grecia, del mozárabe, de todo. Y es precioso. Y nos comemos toda la basura anglosajona, que si un selfie, que si un reel, que... El otro día hice un vídeo de la mayonesa y la gente me decía, joder, es que es verdad, es que no es mayonesa, es mahonesa, es un invento español. Y nos comemos toda la basura de fuera con el idioma que tenemos, Cristina. Es increíble, pero es lo que hay. Nos hemos encontrado a dos mujeres peruanas aquí en el museo. Sí, que estaban mirando la foto de su libertador, ¿no? Su libertador, San Martín Mirabonita. San Martín fue un traidor a España y un traidor al Perú, ¿vale? En mi humilde opinión, y yo que soy hispanista. Si tú te puedes investigar, la gente no fue una independencia popular. El pueblo de Perú jamás quiso la independencia de España. Fuisteis obligados y presionados para que el Perú fuera una república independiente a España. De hecho, si tú te fijas, San Martín nació en Yapeyú, pero todo el mundo dice, era argentino. No, Argentina no existía. No existía Argentina, era el Virreinato de la Plata. Y él se crió desde los 2 añitos en el ejército español aquí en España, en Málaga. Se hizo teniente de la Armada y luchó contra las tropas napoleónicas. De ahí, en sus heroicas hazañas en la batalla de Bailén y Aranjuez, llegó a teniente general. Y de ahí, bueno, pues con el vacío de poder que se creó en España cuando Napoleón puso a su hermano, José Bonaparte, y el Simón Bolívar y todos estos, San Martín y Bolívar, se vendieron a la masonería británica y empezaron a formarle revoluciones no a España, sino a la América española, que ustedes eran los que lucharon contra él. Los que lucharon contra él fueron ustedes. O sea, que San Martín Bolívar no luchó contra nosotros, luchó contra vosotros, ¿vale? Y ustedes eran el ejército español en América, eran ustedes. Y la gente en Perú nunca quiso la independencia. De hecho, la batalla de... La última fue la de Ayacucho, creo que fue, ¿no? Ayacucho, La masonería ya firmó la derrota de España sin haberse proclamado esa batalla. Fue un acto masónico. Ustedes no querían la independencia. Fuisteis engañados y traicionados. No se nos enseñan en el colegio. Sí lo sé. Pero podéis investigar. Mira, la bandera del Perú viene de las aspas de Borgoña. El rojo y blanco, las 2 columnas. San Martín, tampoco es que quisiera la independencia de España. Querían la independencia del rey francés, pero no de España. Lo que pasa es que una vez que ya había formado revoluciones, la masonería británica hizo lo que nunca pudo hacer. Pues si no puedo por lo militar, pues lo voy a hacer creando falsas leyendas y revoluciones. Entonces, envenenando la mente de los hispanoamericanos. Porque cada vez que llegaban a América los ingleses, ¡pum!, salían derrotados. Y fueron ustedes. Ustedes eran los españoles que defendieron América de los ingleses. No éramos nosotros, ¿sabes? Y es muy interesante la historia. ¿Qué es lo que les cuentan en la escuela acerca de España y de la independencia? Bueno, que habían 2 corrientes. Acércate, por favor, Alberto, por el micrófono. Sí, habían 2 corrientes, la del norte y la del sur. Y en el norte venía, Simón Bolívar, y del sur San Martín. Entonces así se fueron como que poco a poco independizando los países, y creo que el último fue Perú. Entonces
Y dicen que San Martín dejó como que medio que organizado para que Perú elija si ser una monarquía o una república. Y ya después, creo que primero llegó San Martín y luego Bolívar. Pero lo de los masones creo que sí se menciona como que San Martín y Bolívar eran masones. Y no recuerdo, había una tercera persona más porque siempre son 3 en la masonería. Entonces... Cristina, me ha encantado tu entrevista, de verdad. Gracias, a mí me ha encantado también hablar contigo, pasar este rato en el museo. Lo hemos pasado genial y haremos más cositas. Sí, seguro que sí, Alberto. ¿Te ha gustado? Mucho. Entonces, bueno, te vuelvo a dar las gracias y vuelvo a dar las gracias al museo y incluso al vigilante de seguridad que nos está diciendo que nos vayamos ya, que ya se va a cerrar. Claro. Entonces, bueno, pues yo quiero despedir este vídeo como lo haces tú en muchos de tus vídeos. ¿Lo decimos al unísono? Sí. 1, 2, 3. Que Dios os bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hispanas, porque poco a poco estamos formando nuestra comunidad. Un beso.